Amazonas del Ecuador. Es el tiempo de la arpía. Este águila del Amazonas del Ecuador está amenazada de extinción. El chillido de estas arpías amazónicas alertaba a los poblados de los indios guaorani de la presencia de enemigos. Hoy estas arpías, las mayores águilas con su cresta eréctil en su cabeza gris, corren peligro de desaparecer como una quimera mucho más acuciante que la de las arpías mitológicas, aquellas que tenían rostro de doncella y cuerpo y garras de ave de rapiña. En los mitos amerindios, las arpías representan al pájaro de la muerte que transporta las almas de los muertos al más allá. Sin embargo, las arpías del Amazonas y su inquietante cara de brujas y sus garras grandes como manos humanas no son las únicas que no van a existir a este paso. Como no existieron las Amazonas, sí existe un nuevo Eldorado que amenaza en el Amazonas del Ecuador algo más importante que 600 especies de aves censadas, 120 especies de mamíferos y 500 especies de peces, y otras 200 entre anfibios y reptiles. También sufren su último acoso los hombres de la selva, los indios guaorani, los tal vez 500 o 600 últimos indios guaorani que en su lengua se siguen llamando así, los hombres. Porque hubo un día que el Amazonas semejó un jardín terrenal y los indios que lo habitaban aún desconocían la existencia del otro, de los otros hombres. Los guaorani de la Amazonia ecuatoriana han sido prácticamente los últimos en enterarse, solo hacia mediados de los años 50, de que existían otros pueblos que deseaban a veces sus almas, a veces los tesoros de su selva, a veces ambas cosas juntas. Es muy posible que los actuales guaorani desciendan de aquellas iniciales tribus amerindias como los tupís, una inmigración que vino del este. Se les ha querido relacionar, por ejemplo, con los oas, los yameos y sobre todo con los omaguas, que fueron mucho más reales que las amazonas para Francisco de Orellana.
Para llegar hoy a los guaraní supervivientes, el viaje ha de empezar precisamente en el puerto Francisco de Orellana. Desde Quito, la capital ecuatoriana, sita en los Andes, basta un vuelo de menos de una hora para cubrir 500 kilómetros, adentrarse ya en la Amazonia y llegar a esta ciudad tendida entre tres grandes ríos, el Napo, el Coca y el Payamino. Por su proximidad al río Coca o porque a finales del siglo XIX aquí se plantaba coca, a Puerto Francisco de Orellana, fundado por misioneros españoles en 1956, se le conoce también como Coca. Francisco de Orellana, en 1541, descubrió primero el Coca, que aquí vemos en su confluencia con el Napo. A bordo de un bergantín construido en esta selva, Orellana bajó por el Coca y el Napo para entrar luego en el gran río que llamó de las Amazonas. Allí pensaba que encontraría el Dorado, o en su defecto, el país de la canela. 8 meses de expedición por el Amazonas le costó a Orellana llegar a su desembocadura, el Atlántico. Hoy Coca es una ciudad en la margen derecha del Napo, que se llama oficialmente Puerto Francisco de Orellana y que representa como la última frontera del Ecuador. De 1958 a 1969 tenía apenas 300 habitantes. Pero la fiebre del petróleo originó una gran inmigración en los años 70. Hoy Coca es la puerta del Amazonas del Ecuador y la capital petrolera con sus 8.000 habitantes. Sus calles son de polvo y barro. No hay luz eléctrica por las noches. El agua no es corriente ni potable. La sanidad escasea. Radio Francisco de Orellana emite cuando le dan energía del generador de la Brigada del Ejército, que es numeroso porque esta provincia de Napo se considera fronteriza en virtud del litigio de límites con Perú no resuelto. Amables oyentes de Radio Francisco de Orellana, las noticias provinciales, nacionales, locales. Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización de la Jefatura Zonal de Orellana. En un magno acto, la Jefatura Zonal del Llera en Francisco de Orellana, el día 12 de febrero, procederá a entregar títulos de propiedad a comunidades indígenas y colonos por una cantidad de 70.000 hectáreas. Asimismo, se entregarán las escrituras definitivas de 32 escuelas de los diferentes sectores de esta jurisdicción. Esta programación constará con los principales directivos del Llera, de la matriz, así lo informó el ingeniero Armando Ortiz, jefe zonal del Llera en Francisco de Orellana, quien destacó además que se cumple de esta manera con el bienestar social del campesino, ya que se siembra el factor confianza al saber el adjudicatario que se podrá ya ser sujeto de crédito en el Banco Nacional de Fomento sucursal Coca y cultivar su pedazo de tierra sin ningún temor, sabiendo que es legítimo propietario. Por Coca, el petróleo pasa de largo. En las afueras de Coca, la selva virgen está siendo perforada por los petroleros y desmontada por los colonos. Al oriente de Ecuador y de modo especial a la zona de Coca, han venido emigrantes de todo el país, sobre todo de la zona andina, y con la esperanza de encontrar tierra prácticamente gratis.
como el señor Lucho, uno de los colonos pioneros del Napo. Yo soy de Quito. Yo vine acá en verdad porque empecé mi hogar, tuve 5 hijos, de lo cual pues yo vine acá porque la verdad es que yo vivía en una crisis, éramos bien pobres, vivíamos en una casa arrendada, más servíamos quizá por un cuartucho que nos daba. La vida era miserable para nosotros. Entonces yo en ese tiempo elegí estas tierras y por eso yo me he elegido y nos hemos posesionado aquí. Aquí empecé a tener primero un cafetal, después hice un frutal, 4 hectáreas de naranja, mandarino, limones. Hice una casa de 2 pisos. Luego me fui vuelta al Coca, me puse un negocio. El negocio ese pusimos nosotros con mi mujer una panadería. Nos cansamos de eso, mi mujer se fue para afuera, yo me puse una discoteca, me cansé de eso, no me gustó ya eso, los impuestos me empezaron a cobrar mucho, vendí todo eso y me dediqué a la agricultura aquí. Mi mujer se fue a Quito, desgraciadamente tuvo una operación y los médicos dijeron que es prohibido ya que estés en este clima. Entonces por eso yo vivo aquí solo con mis animales y de repente me viene a visitar mi mujer, cada 15 o cada mes viene mi mujer. Yo, por ejemplo, ya que he venido muchos años aquí a trabajar por mi necesidad, porque no teníamos dónde vivir. Hemos venido para acá a trabajar, hemos trabajado aquí, llegamos a que Dios fue poderoso que nos ayudó a llegar a tener estas tierritas, llegamos a tener allá en el Coca, todo eso, para nuestras necesidades, para nuestros hijos, el porvenir de ellos. Entonces yo, por ejemplo, aquí me he sentido yo mucho antes, me he enseñado por mi trabajo, por mi negocio. Me he sentido bien, pero ahora como me he ido afuera por mi operación, siempre yo soy una mujer que a mí me gusta trabajar. No me gusta, aunque estés enferma, pero estoy trabajando yo afuera para sostener aquí, porque mi marido se encuentra medio postrado, no puede trabajar bien. Entonces tengo que trabajar aquí y en Cumbayá para mi hija que le estoy dando el estudio. Y no me alcanza pues, el dinero para yo poder alcanzarme para los trabajos de aquí. No hay dinero para hacer trabajar aquí el terreno también. Eso es lo que pasa, por eso es lo que yo he estado yo aquí. A menudo, para los indígenas del Amazonas, el mayor contrincante, incluso más que los petroleros, son los colonos. Tanto los colonos como los indios cultivan la palmera de chonta, los colonos por sus frutos, los indios por sus frutos y por su madera buena para hacer lanzas. Desde Coca, una pista abierta en la selva conduce a los pozos petroleros. Este se llama Auca II. Auca es el nombre con que se conoce en el Amazonas del Ecuador a los indios bravos. La carretera muere en el último campo petrolero en entrar en explotación, este de Tigüino, el más austral de la región amazónica. Más allá, al sur, por ese río Tigüino, ya solo viven unos pocos indios guaorani en una selva aún intacta. La incorporación del campo Tigüino es de mucha importancia, ya que con los 5.000 barriles diarios que producirá este mencionado campo, aumentará el ingreso económico para el país. Cabe señalar que este campo ha sido desarrollado con tecnología netamente ecuatoriana. Es muy lejano, sin embargo, todos los ecuatorianos hemos apostado para el beneficio del país.
Tiguino tiene unas reservas superiores a 25 millones de barriles. Aquí hay 2 tanques de lavado y surgencia con capacidad para 18 y 24.000 barriles. El crudo de Tiguino se bombea hasta aquí, el campo Cononaco del consorcio Petroecuador, la empresa nacional de hidrocarburos, y la Texaco, compañía de los Estados Unidos. Desde aquí el crudo se bombea hasta Lago Agrio y de allí por el oleoducto transecuatoriano hasta Esmeraldas, en la costa del Pacífico. De esta forma, el oro negro ecuatoriano viaja 503 kilómetros por esos tubos a través de la selva amazónica y las montañas andinas hasta llegar al mar. El petróleo emigra del Amazonas y deja tras sí, con las nuevas carreteras, contaminación, deforestación de los colonos y daños socioculturales repetidamente denunciados por las asociaciones ecologistas, las asociaciones indigenistas y hasta por los propios misioneros católicos, los capuchinos españoles. Para los petroleros, la cuestión es otra. El petróleo es la mayor fuente de ingresos de Ecuador y no altera el ecosistema. Los desperfectos de la selva son insignificantes. Por ejemplo, la compañía Conoco solo va a deforestar 300 hectáreas del Parque Nacional Yasuní, que tiene 1.200.000 hectáreas. La perforación no será con muchos agujeros, sino con sistema multidireccional o de racimo. Mediante fotos por satélite se detectará cualquier presencia de grupos humanos ajenos a la zona. Es posible fotografiar desde el espacio una destrucción ecológica a partir de 20 metros. No habrá entonces invasión de colonos ni daños, solo beneficios para los indígenas. La organización CEDENMA, que agrupa a todos los ecologistas de Ecuador, considera inconstitucional explotar petróleo en un parque nacional o en una reserva de la biosfera, como se pretende en el Yasuní. Los petroleros piensan que no se puede privar de esta riqueza a un pueblo en desarrollo, y piensan, por supuesto, que el petróleo mueve este mundo, barcos y aviones, hace crecer las plantas con fungicidas y plaguicidas derivados del petróleo, y pinturas, plásticos, poliéster, aceites, asfalto, cremas de belleza y cremas de zapatos, ácidos, alcoholes, 600.000 subproductos salen del petróleo, la sangre de la industria moderna. Hay 2 maneras de ver el Amazonas: como un gigantesco pedazo de riqueza que por más que se explote no importa, o bien como una tierra paradójicamente frágil que nos importa proteger a todos. Por donde pasa el petróleo pasa una carretera, por allí vienen enseguida los colonos. Muchos de ellos, aquí en el oriente, trabajan la palma africana que produce el aceite rojo del palmiste. Pero donde crece la palma africana se esquilman otras especies vegetales. Entre el aceite negro y el aceite rojo, en la Amazonia ecuatoriana, unos pocos y últimos indios asisten a una forzada transfusión de cultura, a menudo traducida en acabamiento. Aunque algunos guaraní no siempre han reaccionado pasivamente ante el final de su mundo antiguo, y a veces algunos pocos valedores sacrificados defienden el punto de vista de los indios desnudos, los armados aún con cerbatanas y lanzas. Cuando, para alertarles y prepararles sobre lo que les caía encima, el obispo Alejandro Lavaca se atrevió a ir a este poblado guaraní del Tiguino, ya sabía lo que le esperaba. El obispo Lavaca, español de Beizama, Guipúzcoa, 20 años de misionero en Ecuador, ya conocía la lengua guaraní y había ayudado a las comunidades del Yasuní. Incluso fue adoptado como hijo por Paua, esta mujer, y su marido Inigua. La escasez de mujeres a veces produce estos matrimonios con diferencia de edad.
En el bloque petrolero 17, explorado por Braspetrol, quedaba un pequeño grupo guaorani irreductible al llamado progreso, los pucachaquis, pies rojos o tagaeri, indios que siempre reaccionaron con sus lanzas al acoso de las cuadrículas petroleras en su selva. Fueron 17 las lanzas que, como esta, fueron encontradas en el cadáver de Monseñor Alejandro Lavaca el día 22 de junio de 1987. Lanzas de 2 brazas de largas, casi 4 metros. Fue ante esta cabaña, probablemente solo un cuarto de hora después de que saltaran a tierra desde el helicóptero los 2 misioneros. Eran un obispo, Alejandro Lavaca, y una monja, Inés Arango. Él, español, capuchino, de 67 años. Ella, colombiana, hermana terciaria capuchina, de 50 años. Sabían que podían morir cuando le sacaron esta última foto de su vida antes de embarcar en el helicóptero. La hermana Inés Arango, esta es su celda en Coca, presintió su muerte. Estas eran sus ropas. Este fue su testamento. En caso de muerte, el dinero que queda es así, colombiano, de mis hermanas Ángela y Ana Isabel, y 2.000 pesos de Roque, 4.000 de una hamaca a los Aucas Zeta, 2.000 debo a Galeano por motorista, 5.000 me había dado Imelda y no los gasté. El resto de los 25.000 que me dieron en Rocafuerte para lentes, dientes, etc., que lo empleen para aucas y pobres. Si muero, me voy feliz. Y ojalá nadie sepa nada de mí. No busco nombre ni fama, Dios lo sabe. Siempre con todos, Inés. Y esta fue la primera foto del obispo muerto. Un cuerpo borroso, desnudo, cosido a lanzazos. El informe anatómico forense apreció 93 heridas en el cuerpo del obispo. Algunas lanzas de chonta se habían enterrado 20 centímetros en el suelo tras traspasarle. En el cuerpo yacente aún tenía clavadas 17 lanzas. Y 3 había en el cuerpo de la monja, aunque el total de sus heridas ascendió a 25. Probablemente en esta matanza ritual participaron todos los tagaeri, incluidos niños y mujeres. El grupo tagaeri se esfumó desde entonces en la selva. El hombre que rescató los cuerpos de los religiosos es José Miguel Goldaraz, otro misionero capuchino, continuador de la obra de acercamiento a los guaorani, incluidos los tagaeri. Es quien mejor puede responder a la pregunta ¿por qué mataron a Monseñor Lavaca? ¿Por qué le mataron? En un amplio sentido se puede decir que para nosotros, para la Iglesia de Sudamérica, el defender la vida de ciertos grupos minoritarios es más peligroso que evangelizar. Si hay más peligro de perder la vida. Sobre todo estos grupos que se oponen a lo que se podía decir al imperio, la economía o la fuerza, el poder. Y los guaraníes han tenido la fatalidad de oponerse al imperio económico actual. En ese sentido amplio se puede decir que se puede ubicar la muerte de Monseñor Alejandro y la Madre Inés. Y más inmediatamente se puede decir 2 puntos, pondría yo. La compañía había decidido que la metodología del Padre Alejandro era muy lenta, de acercamiento, y ellos necesitaban rapidez para entrar ya a la exploración petrolera. Entonces dejaron de lado la actividad de Monseñor Alejandro Lavaca y eligieron o
alquilaron los trabajos de un señor antropólogo, Enrique Vela, que él se comprometió a la pacificación de los indios, pero de un modo efectivo, o sea, él entraba con gente armada. Entonces se suponía lo que iba a suceder el encuentro con los tagaeris, había sido una masacre. Al mismo tiempo la compañía había anunciado que en 2 meses entraba ya definitivamente a la exploración petrolera. Por lo tanto, el monseñor no tuvo otra opción, aunque sabía que era demasiado riesgosa, que entrar por ver si podía defender la vida de estos hombres. 1 año antes había sido muerto el jefe de los tagaeris, el Taga, por la compañía también. Por lo tanto, ellos estaban sometidos a una fuerte presión. Estos son los motivos generales y más en concreto que determinaron la muerte de Monseñor. Pese a ir también una mujer, signo de paz entre los guaraní, fue una matanza brutal. Los guaraní no sacan las lanzas del cuerpo de los muertos porque temen que salgan sus almas y se tomen venganza. Tampoco permanecen en el poblado donde matan, temen aún a los espíritus de los asesinados. Por eso cogen sus pertenencias, casi nada en unos indios que aún quieren vivir en su propia edad de piedra, y se marchan del poblado. Se cree que los tagaeri se movieron entonces más al sur. Se supone. Nadie ha ido. Nosotros lo intentamos. Primero sobrevolando a partir del campo Tigüino y el puente donde acaba la carretera. Y luego siguiendo los zigzags del río Tigüino, en cuya margen derecha se produjo la matanza. Pero el mal tiempo en esta parte de la selva nos obliga a regresar. Habrá que volver por canoa. Esta es la desembocadura del río Cuchillacu en el río Tigüino. En el río Tigüino fue donde en 1987 los tagaeri mataron al obispo Alejandro Lavaca y a una monja. A partir de esa época, los tagaeri, el grupo guaraní más irreductible, se replegaron precisamente aquí, en las márgenes del río Cuchillacu. Nadie ha entrado en contacto con ellos todavía y ni siquiera se sabe si aún viven. Ya más al sur de este río Cuchillacu no pueden emigrar. En el siguiente río, el Curaray, ya hay colonos y aún más al sur la conflictiva frontera con Perú, demarcada provisionalmente por el Protocolo de Río de Janeiro. En nuestra navegación por este río tortuoso vemos estos capibaras o ronsocos, el mayor de los roedores. No parecen inquietarse demasiado por la presencia humana. Por este río Cuchillacu, angosto, bajo y lleno de palos, nadie navega, ni los indios ni los empleados de la CGG, la Compañía Geofísica General, encargada de los trabajos exploratorios de las petroleras. Ni siquiera se sabe si aún sobreviven algunos de los 30 o 40 miembros de este grupo guaraní que en el último decenio han matado a 10 petroleros y a 2 misioneros. En uno de los raros playones del Cuchillacu, las únicas huellas que encontramos son las que producen las charapas, las tortugas recién nacidas, en su primer camino al agua del río. Tras 5 horas de navegación, bajamos el Cuchillacu, aunque sin desistir de encontrar a otros guaraní. Ahora empezamos a surcar, una mañana de enero, el río Shiripuno.
a veces como presos por la selva que encajona estos ríos amazónicos de la cuenca del Napo. Pasan lentamente las horas y los árboles, los guarangos, las guimbas, laureles, quinillas, huitos, cedros, capironas, palmeras, aún en pie, al menos aquí. En un palo de la orilla, una serpiente morete toma el sol. Es roja como la semilla de un árbol, el morete del que toma su nombre, pero el morete se come y la morete mata. Hay muchas charapas, las tortugas de río, muy apreciadas por indios y mestizos por sus huevos y sus mantecas amarillas. Hay caimanes blancos de hasta un par de metros de largo en las orillas y en los médanos. Cuando paramos, echamos el anzuelo. Enseguida pican las pirañas. O los motas, una especie de bigotudos bagres. En nuestro campamento, en cualquier playa fluvial, cualquier mañana, preparamos el desayuno. Hoy toca piraña de carne blanca, aunque demasiado llena de espinas. Y de nuevo a nuestra canoa de 15 metros de eslora. Cuando siempre los esperas, caen los aguaceros del Amazonas. A veces tienes la sensación de que nunca va a escampar, de que todo se va a licuar, hasta los huesos. Pero siempre escampa en esta vida, incluida la selva. Sale el sol y sabemos lo relativo que es que la temperatura media anual del Amazonas del Ecuador solo sea de 28 grados. Harto de quinina, de calor, de balanceo de piragua, de la espesura foliácea infinita de la selva amazónica, del inmenso mantel detrás y delante de nosotros, del paludismo, que no es moco de pavo, de la fiebre amarilla, hay que continuar y avanzar aún en la espesura 13 días, con la cabeza cavernosa, el corazón y el estómago en un puño, los pulmones sin aliento. Y al tercer día de navegación, a eso de las 10:30 de la mañana, ya estamos dejando este río, el Siripuno, para confluir en el río Cononaco, donde se encuentran los primeros poblados de los indios guaorani. Ahora apagamos el motor. No queremos que oigan ruido los guaorani del caserío Buanamo, en el Cononaco. Es un mes de enero de la última década del siglo XX. Al principio, los guaorani de Buanamo recelan y se esconden. Luego nos admiten. El jefe de familia es este hombre, Caroe. Tiene 2 mujeres. La primera es Ñaguare, con la que tuvo 6 hijos, y la segunda, Cacare, que tiene otros 4 hijos. También viven aquí Huira y Namo, sobrino y hermano de Caroe.
Esta familia amplia es ya una de las pocas que conserva una cierta tradición, pero tienen esporádicos contactos con los petroleros e incluso son empleados eventuales de la compañía de geofísica. Es el caso, por ejemplo, de Guira. Estuve trabajando 4 días en la compañía y eché de menos nuestro tepe. Y luego me volví aquí con mis parientes. También he bajado por el río con la motora y lo pasé bien. Dentro de poco me iré con otros parientes a Toñamparé. En la compañía abro trochas, tumbo árboles, hacemos casetas y caminos con machete. Por 4 días me pagan 40.000 sucres. Cuando Guira cuenta por días, quiere decir meses. 4 días en su mal castellano son 4 meses, pero 40.000 sucres son solo unas 6.000 pesetas por 4 meses de trabajo. Guira es sobrino de Caroe y a la vez es tío de las 2 mujeres de su tío, las hermanas Ñaguare y Cacare. Cacare es viuda del hermano de Caroe y, según es costumbre, fue tomada como esposa por el hermano superviviente. Pero también todo esto evidencia el alto grado de consanguinidad con que se efectúan los matrimonios guaorani y sus secuelas y taras, entre las que destaca el fenómeno frecuente de personas con 24 dedos, como este niño con 6 dedos en cada pie y en cada mano. Guira es uno de los pocos guaorani que aún tienen los lóbulos de las orejas perforados y estirados. Antes se las adornaban metiéndose en los huecos discos de madera de balsa. Su vestuario no puede ser más sucinto. En la cintura, hombres y mujeres llevan un cordón de algodón de ceiba llamado come. En los hombres es un cíngulo prepucial. En las mujeres la cuestión es más compleja, tal vez un adorno más que un signo de pudor. La noción de pudor, de todos modos, es de introducción moderna de otros pueblos extraños a la selva. Guaorani, plural de guao, significa hombres. Durante muchos siglos esto equivalió a no saber nada que no perteneciera a su cultura autosuficiente y aislada. En cierto modo, en estos indios se reproduce aún el sueño viviente y anacrónico de Adán y Eva. Pero en el caso de estos últimos indios amazónicos, su mundo no se rompe por ningún pecado original que se les pueda imputar. Lo contrario, es el contacto, casi siempre fatídico, con otras culturas el que les despersonaliza y el que les desintegra. El salvajismo no se podría aplicar a su relativa desnudez, sino a la propia historia que han sufrido. Aunque todavía fabriquen sus hamacas para dormir y hacer el amor con chambira, como hace esta mujer Cope y su esposo Ñama, lo cierto es que desde mediados del siglo XIX los aucas tuvieron que soportar la invasión de los buscadores de oro y sobre todo de los caucheros que hasta vendían a los indios como esclavos en los mercados de Manaus, Iquitos y Yuminaguas. Los aucas supervivientes se movieron más al sur, entre los ríos Napo y Curiaray. Es su hábitat actual y cada vez se estrecha más por la entrada de petroleros y colonos. Respetar el territorio guaorani y el Parque Nacional Yasuní sería una posibilidad de supervivencia de los guaorani. Unos ya están modernizados en el Curiaray, donde trabajó el Instituto Lingüístico de Verano hasta su expulsión de Ecuador en 1981. En 1956, 5 misioneros norteamericanos evangélicos también fueron alanceados por los aucas. Otros, apenas tal vez una treintena, forman el irreductible grupo de los Tagaeri de la zona del Tigüino.
Otros son el centenar escaso del grupo del Cononaco, aún indecisos entre dos mundos. Aquí su peligro no estriba desde luego en que aprendan su propio idioma, ni en saber leer la palabra ure, que significa puerco. El peligro es que algunos últimos guaraní se conviertan en una atracción turística, más que usar ya, por ejemplo, escopetas. El momento actual es de coexistencia del come o cíngulo prepucial, que aquí vemos hilar a Cope, una mujer de Sandoval, caserío del Cononaco, y alguna eventual pantaloneta. Y como tienen muy pocos cartuchos que gastar, aún no han prescindido de sus cerbatanas o humeca en lengua guaraní. Son cerbatanas o bodoqueras, que también se las llama así en el Amazonas del Ecuador, de 3 metros de largas y unos 4 kilos de peso, hechas con 2 listones de madera de chonta atados con lianas y sellados con resina para no desaprovechar el gran soplido que tienen que imprimir al disparo de un dardo o virote de unos 30 centímetros. Se necesita también un taco de algodón de ceiba, el mismo material de sus cíngulos prepuciales, y así caza todavía, a finales del siglo XX, el indio Caroe, un guaraní del río Cononaco. En la aljaba lleva los dardos, y de la calabaza, con el algodón para los tacos, pende una mandíbula de piraña para desbastar la punta de las flechas recabadas de esta palma de inayu, en las que se practican unas incisiones en espiral. Esto hace que las puntas, más frágiles que el resto del dardo, se quiebren en el cuerpo de la presa y entonces el veneno surta efecto. Trepan a estos árboles para cortar las lianas del curare, aquí de la variedad Strychnus toxífero. No todas las tribus amazónicas usan el mismo curare. Puede proceder de raíz de macurare, de hojas de Povitoria aliácea, de tallos de uyucu, o, como en este caso, de raspaduras de la corteza de esta liana de Strychnus toxífero. Meten las raspaduras en un embudo de hoja de plátano y añaden agua para colar el jugo marrón oscuro del veneno. Antes lo recogían en recipientes de calabaza. Hoy los guaraní, como el propio Guira, pueden usar hasta jarras de cerveza, aunque no sepan lo que es la cerveza. Luego hierven las raspaduras hasta que salga una nata espesa de color café, con la que untan la punta de sus dardos. Mientras, en Buanamo, Ñaguare y Cacare fabrican tepe, chicha de yuca. Las mujeres fermentan el tepe escupiendo los pedazos en una olla.
Sus huertos de yuca no distan mucho de sus casas. Generalmente el agotamiento de sus huertos o chacras determina, incluso más que el de la caza, el nomadismo guaraní. El procedimiento es talar y quemar sucesivos trozos de selva. Aunque posea ollas y recipientes modernos, también el guaraní sigue siendo capaz de fabricar una cesta de hoja de plátano en escasos minutos. Los guaraní del Cono Naco aún viven en una sola cabaña comunitaria. Buanamo recibe su nombre de este caño, afluente del Cono Naco, donde los guaraní pescan y se bañan. A 1 kilómetro del Buanamo, en una altura que domina el río Cono Naco, han fabricado esta cabaña cuyo techo de palma cae hasta el suelo. Su anchura es de 6 metros y entre la armazón de palos de chonta cuelgan sus hamacas y prenden sus fuegos. Dentro es donde siguen pensando que su dios Waenoni no ha debido de acabar la creación del mundo como un disco plano cubierto de selva y en cuyo centro puso a los animales y a los hombres, los guaraní. Mucho no ha acabado aún por suceder. Su mundo, si está cambiando, es a peor. Aquí, en el Cono Naco, los guaraní todavía encienden el fuego con unos palitos como en el Neolítico. Pero esto no quiere decir que el río no les traiga también el olor del petróleo. Pero hay y ha habido quienes han defendido a los guaraní, incluso a quienes les iban a matar, como Monseñor Lavaca. Antes de ser matado por ellos, dijo que los guaraní son una minoría en peligro de extinción biológica. Antes íbamos a cosechar yuca y a pescar, así era. Después de venir de pescar íbamos a coger agua, a cocinar y a comer. Cuando no teníamos ganas de beber tepe, íbamos a pescar y luego sí que bebíamos chicha. Otras tardes también íbamos a sacar la mata del plátano viejo para sembrarla en una nueva chacra. A veces hacemos lo mismo con las plantas de yuca, las dejamos recogidas para sembrarlas al día siguiente por la mañana. Otras veces, después de cosechar yuca, nos vamos a pescar con barbasco. Antes, los babitiri eran hombres que vivían bajo la tierra. Tenían sus bocas cerradas, cocinaban yuca, pero solo vivían de su olor. Hoy, la yuca del Amazonas del Ecuador ya empieza a oler a petróleo. Los guaraní beben sus últimos cuencos de tepe o chicha de yuca. Pese a que ocupan sus territorios con pleno derecho de posesión milenaria, los necesitan ahora también de una manera legal.
que el gobierno de su país, el Ecuador, que empiezan a conocer, les garantice su existencia como pueblo, su identidad, lengua, cultura, costumbres y uso de los recursos naturales a su alcance. De lo contrario, ya no quedarán guaraní vivos para seguir contando que, al menos antes, ellos eran los hombres.